Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Hoy es un día maravilloso. Todos los días de quincena son maravillosos y hoy es día de quincena. Entonces por eso estamos contentos. Imagínense, los lunes siempre estamos así como, ay, qué flojera tener que ir a trabajar, ay, que el San Lunes, ay, que los albañiles nunca trabajan el lunes, que yo hubiera querido ser albañil. No, yo hubiera querido ser diputado, porque ojalá los diputados entran con todo lo que necesiten y requieran, no, con todo lo que les van a dar, prebendas al por mayor. Y hay un solo partido que se nos olvidó, que nunca mencionamos que había ganado. El Partido Verde del Niño Verde arrasó. Si no ha sido por el Partido Verde, el PRI no hubiera tenido mayoría en el Congreso. Fíjese usted, con toda su espoteada, así se dice, no voy a pensar que estoy diciendo una mala palabra, espoteada, bueno, es un neologismo. Y entonces con esta espoteada nos fregaron. El Lorenzo Córdoba no los sancionaba porque decía, pobrecitos, son del PRI, tengo que irlos cobijando. Bueno, ¿qué pasó hace 3 años con el Partido Verde? 27 lugares en el Congreso. ¿Cómo? 27 curules, ¿y eso qué tiene que ver? Ahora 47. Imagínense. Si rinde frutos un partido que no es partido, porque lo único que hacen es meter comerciales. Ya, nos llenaron de comerciales. Y yo ya tengo mis vales para las medicinas, y yo ya tengo mis becas, y yo ya tengo todo lo que me dijeron ellos. Ganan el Congreso, PRI, Verde y PANAL, 260 curules. Si nos vamos a hace 6 años, hay que ver la intermedia, ¿eh? En todas las intermedias siempre pierde el presidente de la República. El voto de castigo es en contra del presidente. ¿Y ahora qué pasó? Pues dice César Camacho, presidente del PRI, es que se dieron cuenta de las reformas. ¿Usted ya percibió las reformas? Porque yo no me he dado cuenta de las reformas. La única que está en discusión es la reforma, pues educativa, porque dice Choaifet que va tantito y que no vaya, sabe que recula cada ratito y que sí, que no, y que ahora sí, que a lo mejor no. Y bueno, ahí estamos con la reforma educativa y mientras tanto un plantón aquí en el Monumento a la Revolución, que los que dijeron que se iban a regresar a Oaxaca, la sección 22 no tiene palabra, igual que el huracán Carlos. Ya sabe que los huracanes tampoco tienen palabra, ¡pum!, que nos pegan en Acapulco. Uy, con lo fregados que estamos en Acapulco. Y esta, dicen, me encantan los que se dedican al servicio meteorológico, dicen, lluvia atípica. No sé qué sea lluvia atípica, estaba la cola del ciclón y esto es con lluvia atípica, bueno, pues con el agua hasta las rodillas. Pero, pues de todo lo que ha caído a Acapulco, necesita irse hacia el otro lado del país a que le hagan una limpia, porque sé que en Veracruz, pues en Catemaco hacen limpias por si se requiere, pues por lo menos Astudillo, que va a ser el próximo gobernador, podría ir a hacerse una limpia. Bueno, ya le platiqué de eso, pero le voy a platicar de que ya todos vamos a la presidencia de la República. Parece que sonó un clarín diciendo, todos al 2018. Bueno, Margarita se echó un choro, ahí se apareció, en que ella quiere ser candidata a la presidencia. Pero cuidado, candidata a la presidencia del Partido Acción Nacional, le van a obstruir el paso. Candidata ciudadana no lo especificó. Recuerde que esta familia es panista, pero panista desde que nacieron, desde que estaban en pañales ya sus padres eran panistas. Bueno, la primera dama regresa. Bueno, pues ya sabe usted todo lo que le han dicho, pues que a limpiar todo lo que dejó sucio su marido en el sexenio anterior. Estos del milenio se burlan de todo. Pobrecita de Margarita, no está bien. Pero ayer Ricardo Anaya mandó un mensaje meteórico. Él se fue a Querétaro, él es de Querétaro. Yo siempre estuve en contra de él, de que no fue el candidato para la gubernatura de Querétaro, porque tiene una gran facilidad de palabra, tiene punch y además tiene algo que es muy importante, tiene carácter, porque aquí como que los nuestros son así como apagaditos, ¿no? Y entonces ya cuando llegan a un lugar público se suben al ladrillo y ya en ese momento, bueno, se sienten la última Coca-Cola en el desierto. Pero este cuate, desde que era subsecretario de Turismo, él iba a los programas míos de radio y yo me ponía a discutir con él tontamente, porque además
debate maravillosamente, porque Acapulco debería de continuar siendo, bueno, pues el centro de los acuerdos turísticos. Y él decía que no, que debería ser itinerante, que debería de ser ese año en Cancún y el otro año podía ser en otro destino turístico. Yo decía, pues si tenemos 37 años que ha estado Acapulco, pues ya se hizo una tradición. Además vienen mayoristas a Acapulco y ya estamos acostumbrados a que es una semana dedicada a la franquicia número 1 a nivel mundial. Bueno, de ahí él se va al PAN, bueno, seguía en el PAN, pero cuando ya está apareciendo en la televisión, llega al Congreso, sustituyendo a Madero. Y cuando recibe a Anthony Wayne, al embajador de los Estados Unidos en México, tiene un intercambio de palabras, no debate, tiene un intercambio de palabras de un gran nivel, de mucha altura, y entonces todo el mundo le hace un reconocimiento de que debería ser el candidato natural para Querétaro. No acepta, no se va, pero es que él ya se la tenía guardada, él quería ser presidente del Partido Acción Nacional. Dice, a partir de este momento, en este instante, ya me estoy registrando como candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional. Eso obstruye a Margarita, porque Margarita podía competir con él con rumbo hacia la presidencia del Partido Acción Nacional. Pero yo pienso que después de ese discurso, pues yo creo que va encarrerado, ¿eh? La primera etapa podía ser la presidencia del PAN y la meta podía ser el candidato a la presidencia de la República para el 2018. El discurso contundente, seguramente usted ya lo habrá visto en las redes, después apareció en la televisión tradicional, en la televisión abierta, y de veras, impresionante porque es contundente. Además, hicieron un juego muy relevante. ¿Se acuerda de Obama cuando su candidato a la presidencia le hacen aquí no tenemos un círculo, si no yo haría un círculo y entonces estaría hablando a las cámaras? Así se fue hablando él, igualito a Obama, dándole la vuelta, girando, moviéndose. Obama nos demostró que era un estilista para eso de la comunicación, porque McCain, lamentablemente, dañado por lo que había sucedido en Vietnam, no tenía esa movilidad. Y entonces el Obama abusaba de la misma y le gustaba círculos, girar en círculos, y ese círculo de 360 grados lo hacía perfecto, y entonces veía a todos lo veían, todos lo aplaudían, y todos decían, no puede ser un negro que llegue a la presidencia de la República en los Estados Unidos, y llegó. Bueno, entonces yo creo que Anaya va encaminado para allá, pero tenemos más destapes, ya lo dijeron, Morena, el candidato López Obrador. Ya sé que no es sorpresa, ya todo el mundo lo sabía, pero si ya, bueno, nadie sabía que iba a suceder lo que aconteció en el Distrito Federal. Atropellaron al PRD y lo dejaron ahí botado en la cuneta, porque fue terrible el impacto. Bueno, por lo menos es la primera fuerza de oposición. Eso es ventajoso, no están en segundo lugar. Digo, también tiene ventajas estar en primer lugar en la oposición. Entonces ya está López Obrador. Pero Miguel Raya, que está frente de la Cámara de Diputados, dijo algo que casi me caigo yo muerto. Nosotros no iremos en alianza con Morena para el 2018. Pues entonces Mancera no gana. Digo, aquí si van fracturados, bueno, ya el PT, afortunadamente, Alberto Anaya, no tienen las golondrinas para que despidamos a Alberto Anaya. Después de tantos años de haber estado aquí con nosotros, pues ya lo despedimos, adiós Partido del Trabajo. Y el otro, uno de los nuevos, no sé ni cómo se llama, ni me lo aprendí su nombre, pero también fuera. No alcanzaron el 3%. Pero regresando a esto, Movimiento Ciudadano pues ha tenido un buen despegue, ya sabe usted que es un partido rentista. Dante Delgado anda buscando a ver, ¿y tú no quieres tener un partido? Pues aquí está mi partido, un partido maravilloso, alcanzó 5.8, le fue re bien. Todas las prebendas van a ser maravillosas para Dante, pero tiene que unirse o tiene que fusionarse con las izquierdas. Van a tener exactamente lo mismo que aconteció en Guerrero. Beatriz Mójica perdió porque por un lado iba Walton con Movimiento Ciudadano y ella por el PRD con el otro. Entonces, desde un principio, Astudillo decía, ya gané porque va fracturado el PRD. Y recuerda que no se dice fracturado, ¿eh? Yo ya aprendí de Mancera. Dijo, fractura. Eso me encantó, porque estaban divididos, no, fracturados. Y después sale el presidente del PRD, Raúl Flores, y dijo, no, los traidores. Los traidores no vieron el coche que los atropelló y ahora están buscando a los traidores. Pero ¿sabe quién debería ser el traidor? Bejarano.
ese está bien, que sea el traidor y que él fue el que ocupó todo esto y que los desgració y que los fregó. Ya con eso, bueno, pues van a estar tranquilos. Pero en 2018, Mancera solo no gana. López Obrador solo tampoco gana. Y ya tenemos también candidato para el estado de Hidalgo. Omar Fayad dijo, nadie me ha preguntado, pero me autodestapo. Si no le preguntan a usted, o se autodestapa usted a tiempo, si el PRI no lo, bueno, decide que no sea su candidato a la gubernatura, pues se va por la candidatura ciudadana, ya está de moda. Ahora sí, me la haces de tos y me largo, pero en otro partido me vuelvo ciudadano, candidato ciudadano. Y ahora con esto de que pues, los ciudadanos son los candidatos ciudadanos y los otros no sé qué sean, pues yo pensaba que todos éramos ciudadanos. A los 18 años adquiríamos la ciudadanía automáticamente, aunque dicen los jóvenes que la credencial de elector no sirve para la ciudadanía, sirve para el antro, porque eso es para lo que la utilizan. Pero, a ver, ¿cuántos candidatos ya tenemos? Fíjese, ya tenemos en la derecha, bueno, pues obviamente, yo no veo a Margarita, yo veo a Naya, pero limpiecito. Ahora, ya tiene el cargo de diputación o el cargo que se requiere o que se exige para ser candidato al Ejecutivo, el haber estado en el Legislativo. No tiene la experiencia del Ejecutivo, o sea, es exactamente lo mismo que Felipe Calderón, es exactamente lo mismo que Zedillo, es exactamente lo mismo que López Portillo, que Echeverría, que el propio Miguel de la Madrid. Bueno, hasta el Salinas tampoco tuvo ni siquiera una presidencia municipal, eso es terrible. En el caso de Peña ya llega después de la gubernatura del Estado de México, y bueno, pues por lo menos tuvo ya esa experiencia y ese conocimiento. Entonces, ¿qué va a suceder con los próximos candidatos a la presidencia de la República? Dice el INE que ellos tratarán de que la próxima elección salga mejor. Oiga, después del desorden, después de lo que sucedió con el INE, Lorenzo Córdoba no tiene cara para decir más cosas. ¿Por qué falló todo? ¿Qué es lo que les pasó? ¿Les quedó muy grande el pastel? Pues no habían dicho que había que descalificar y había que tirar al IFE por la borda y contratar al INE. Nos salió carísimo, 15,000 millones de pesos, que es una verdadera locura de dinero. Y el señor, bueno, esto es impresionante. Yo nunca he visto, bueno, yo creo que el presidente de la República puede tener muchos asesores, pero Lorenzo Córdoba tiene 39 asesores. A su madre, eso es un chorro. ¿Qué hace usted con 39 asesores? Pues hace usted un meeting. Cada vez que hay una junta, vamos a un meeting. Y ya, se juntan todos los asesores y hablan. Y por eso es el desastre, yo creo, de lo que ha venido sucediendo en el INE. Y ya no tengo más candidatos, pues Omar, y ya Segura, bueno, ya. Esos son todos los candidatos que tenemos. Ya todos les dieron su constancia de mayoría, todos se retrataban con ella. La de Silvano Aureoles me dio gusto, La de Silvano Aureoles me dio gusto porque esa estuvo muy competida, fue una lucha frontal. En el caso de Colima, se van a enojar los que hayan nacido en Colima, no tengo nada en contra de Colima, pero pues nadie peló Colima, nadie se imaginó Colima, todos estábamos, no que la Pavlovich en Sonora, no que el Rodrigo, que es una rata, el gobernador de Nuevo León, y ahí nos quedamos atorados. Bueno, Guerrero por la situación de que cuánto se había robado Ángel Eladio Aguirre, el anterior gobernador, para dejar todo esto naufragando, estaba pero hasta el cuello ¿de qué? ¿De deudas? ¿De todo lo que se habían robado? Bueno, pues imagínese usted. Pero Colima ni lo pelamos. Y que Peralta, ¡ay! Esta es maravillosa. Esta consejera, una consejera local, dijo, pues gana el PAN. Pues qué mejor que pasar con López Dóriga y le doy la exclusiva. Y bolas que sale la exclusiva que había ganado el PAN. A la media hora se da cuenta que se había equivocado. A regular, ¿no? No, perdón, me equivoqué. Bueno, pues voto por... esto del voto por voto, eso es lo más maravilloso que nos ha dejado López Obrador. Voto por voto y casilla por casilla. Y sopas. Que gana por 500 votos el Peralta del PRI. Entonces, Preciado la va a impugnar, se va a declarar en huelga de hambre. No te preocupes, no te declares en huelga de hambre. Tienes otros 3 años en el Senado, regrésate a chambear y ya deja todo eso como estaba. Y donde tenemos problemas es en Celaya. ¿Se acuerda que hace 24 años nosotros hablamos aquí en México por sexenios? Hace 4 sexenios había una jovencita que se llamaba Marta. Esta Marta fue candidata y perdió. Todavía no se robaba todo lo que se iba a robar con Fox. O sea, era de monederito, era una mujer sencilla, trabajaba en una botica, no farmacia, botica, porque
que era botica chiquita, pequeñita. Y ahora Fernando, su hijo, Fernando Briviesca, pierde la elección en Celaya. Y dice que los panistas son unos rateros. Oye, si tu padrastro ganó con el PAN, no friegues. Gracias al PAN, ustedes robaron muchísimo dinero. Esta es una de las mejores anécdotas. Un día estoy entrevistando a la primera dama. Y le digo a la primera dama que, pues, ¿qué onda con los aviones, con los jets que traen sus hijos? Y dice, bueno, pues por eso se los compraron, para trabajar. Yo dije, puta, yo quisiera comprarme, pues aunque sea una bicicleta para trabajar, yo creo que eso puede decir mucha gente. Pero un jet cada hijo para trabajar. Por subirse 8 minutos en un helicóptero, pum, le dieron callo. Y aquí, pues estos traen sus jets y no les pasó nada. Pero Fernando va a impugnar y quiere, igual que Calderón, igual que López Obrador, voto por voto y casilla por casilla, porque los panistas son unos rateros. Bueno, pues lo hubiera dicho antes, porque López Obrador dijo lo mismo y le dijeron que era una verdadera mentira. Bueno, y todo el mundo ha hablado de las redes sociales, que las redes están diciendo y están mencionando y que están elucubrando y que no sé cuántas cosas y que el hashtag y que los bots de Peña y que, bueno, todo eso que hemos estado escuchando. Y al final de cuentas nos dicen que no influyeron o no sucedió nada en esta elección, que lo que se esperaba no pasó. Vamos a platicar con los que se dedican a las redes, que seguramente pues nos van a enumerar muchas cosas que desconocemos o que no sabemos y que seguramente fue en lo que influyeron las redes. Nos acompaña Rubén Darío Vázquez, profesor de la UNAM y columnista de la revista Forbes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, niño, encantado de estar por aquí. ¿Qué onda con las redes? Que no sucedió nada. Claro que sucedió, Bueno, el INE dice que no. Bueno, lo que pasa es que más bien el INE ni siquiera tiene una legislación adecuada para ver y auditar qué es lo que está sucediendo en las redes sociales. Yo lo comenté la vez pasada. ¿Cuántas veces se repite la palabra internet en la LEGIPE, que es la ley que regula las elecciones? 2 veces. Y eso como una mera referencia para ir a consultar un trámite, ¿no? Dice, puedes ir a verificar los resultados en la página de internet, punto. Eso es todo. Ahora, imagínate cómo vas a ver el INE si no puede auditar a las redes, ¿cómo vas a ver? ¿Qué sucedió con las redes en esta elección? Ay, En forma general, así, rápido, pues, debo representar a todos. En forma general, fueron representativas, pero no en la forma en la que los partidos lo están buscando, sino como un reclamo de la ciudadanía. Le dio voz a la gente sobre lo que opina de la política y es muy diferente a lo que los partidos están buscando. También nos acompaña el día de hoy el doctor Octavio Islas. Él es investigador del TEC de Monterrey y de la Universidad La Salle. Octavio, mucho gusto, bienvenido. Encantado. ¿Qué onda con las redes? ¿Decisivas? Acércate tantito. Sí, decisivas. La operación Green Tweet en un momento dado, que padecimos al final de cuentas los ciudadanos, la semana de las elecciones, me parece que fue determinante finalmente la cuota que logra establecer la alianza PRI, Verde y también el PANAL. El PANAL, para poder garantizar el control del Congreso, ¿no? Jueves, Son viernes, tan sábado y importantes, domingo. sí. Jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. La veda. Sí. Ahí juega un papel importante Ahí las juega un redes. papel importantísimo. Ya hay una especie de agencia que es Agaves Digital, que cumple las funciones de IGA y de ODL. Ha tenido más o menos 40 contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto y es una de las principales agencias contratadas para convocar a los distintos artistas y celebridades que se prestaron al juego del Partido Verde, ¿no? Y el penoso espectáculo de Herrera, que se convierte en una ¡El especie piojo! la botarga del Partido Verde. Es el papel. Pero, Se le olvida que la selección ¿cuánto le mexicana... dieron? ¿200,000 pesos? Y el INE lo sancionó con 102,000 pesos y el niño verde le dijo, cálmate, piojo, no te intranquilices, yo los pago. Sí. Pero qué piojazo nos metieron. Sí. De las otras celebridades, bueno, te lo puedes esperar. Pero Miguel Herrera Las otras también, mancha digo. terriblemente el tema de Yo una puedo- selección sí. que más que un producto de marketing debe ser vista como un fenómeno nacional. Yo puedo hacer lo que quiera en mi cuenta, pero en ese momento el piojo no lo podía hacer Claro. en la suya. Sí.
¿verdad? Sí, sin Y duda. después empata con Bolivia. Ujú. Y le echa la culpa al árbitro. No, y Eso con un está de juego pelos. Eso me somnífero. encanta. ¿Eh? Con un juego somnífero. Bueno, pero le echó la culpa al árbitro. Igual que el PRD le echó la culpa a los traidores. O sea, siempre hay un culpable, ¿no? Bueno, también nos acompaña Julián Escobedo, Community Manager. Julián, mucho gusto. ¿Qué onda contigo? Pues ahorita lo que podemos ver, finalmente las redes sociales están como de qué hablar. Creo que es algo que no han entendido muchas personas en la política, es que al final es un arma de doble filo, tienen una propia libertad las redes sociales y con un simple hashtag o los comentarios que haga la gente en las redes se puede dar a conocer muchísima información que ellos, los políticos y los partidos, no podrían ¿Influyó? hablar. Influye, sí, bastante. ¿En esta elección influyó? Influyó. ¿La aprovecharon los partidos políticos? La aprovecharon los partidos políticos, pero también se echaron la soga al cuello, ¿no? ¿Por qué? También un poco. Pues, por ejemplo, lo que sucede es que la gente empieza a hablar más de estos temas fuera de todos los medios convencionales y eso es algo que a la larga y a mediano plazo, pues vamos a ver unos resultados, ¿no? También nos acompaña la psicóloga social, Laura Alicia Chávez, especialista en psicología clínica. Laura, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. Bien. ¿Qué onda con las redes? Pues las redes no son en sí ni buenas ni malas, es el uso que le estamos dando y por ende también las repercusiones que tiene a nivel emocional. Entonces, tanto ha habido acercamiento, por ejemplo, de personas mayores a nivel, en cuestión de familia lejana, pero igual ha habido una comunicación corta o acotada en las relaciones en sí de pareja o de familia, a nivel familiar, ¿no? O sea, no son buenas ni malas, pero las estamos aprovechando, ¿no? Esto es así como un cambio, ¿no? Es algo que a todos, bueno, a todos nos ha sorprendido. Y a los niños, pues no les sorprende porque nacieron con el chip. Sí, claro. ¿Sí? Pero nadie las ha calificado de buenas o malas. Yo creo que aquí lo que queremos calificarlas es de qué tanto funcionan o qué tanto pueden servir para esta causa de la elección. Por ejemplo, en las elecciones de otros países se ha dicho que las redes han sido dominantes y preponderantes, pero aquí parece que no. Dependiendo también cómo la parte ideológica se mueve dentro de las redes, ¿no? Así como decía Julián, hay veces que ahí mismo se está denunciando lo que a las personas no les parece hoy día, cómo se está manejando la política, los eventos sociales. Yo vi dos, la de Guillermo Padres, que no aparecía en los medios convencionales, y la de Rodrigo Medina y su papá con todo lo que se habían robado en el gobierno del estado de Nuevo León. Ahí apareció en las redes, apareció exactamente la cantidad de, pues, de inmobiliarias que tienen en Texas, y a partir de ese momento lo tomó la televisión. Así es, ¿verdad? Sí. Después de eso lo toma la televisión. También nos acompaña el día de hoy Rodrigo Rodríguez, o sea, es R cuadrado. Está bien, ¿no? Exacto. Rodrigo Rodríguez, director de Innovación y Redes Sociales. Rodrigo, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué onda? Pues finalmente fueron detonantes y aquí podemos ver que el Bronco fue quien las utilizó de una forma espectacular. Realmente sin precedentes, llamó a esa ciudadanía que estaba en contra de todos estos partidos políticos y es ahí en donde toma este hartazgo de la sociedad para poder ganar las elecciones de un estado que ya estaba plenamente pues dolido. Entonces es ahí en donde el Bronco llama, genera conversaciones con un lenguaje también muy coloquial. ¡Elemental! Tipo Fox, se parece a Fox, hasta en las botas. Y ahí es en donde comienza el juego de las redes sociales para ser determinante en ese caso. Por el otro lado, vemos escenarios como los de Morena, que también hay grandes redes sociales e influencers apoyando estos movimientos, y asimismo también el actuar del Partido Verde, que obviamente eso es ya muy sabido, que al final cómo poder empezar a ver estas lagunas que tiene la legislación en cuanto a redes sociales y en cuanto a internet. Hoy 2015 en México aún tenemos estas lagunas. Bueno, cuidado que esa reforma electoral no sirve para maldita la cosa, ¿eh? En el 2007 fue aprobada condicionándose. Si tú me pasas la electorera, bueno, no decían así la electoral, yo te paso la fiscal.
Y entonces en ese intercambio no se dieron cuenta del daño que estaban haciendo. Y esa reforma nada más era para fregar a Emilio Azcárraga de Televisa. Por eso se llamaba la ley Televisa, porque decía que Azcárraga no cobre, que no gane dinero. Y entonces se ofuscaron de tal forma que se cegaron, con tal de darle en la torre a Televisa, se dieron en la torre ellos mismos. Así, se hicieron el harakiri. Sí, totalmente. Aquí podemos ver que finalmente no hay algo que esté regulándose y que además las lagunas que tiene esta legislación y que además los especialistas del verde y de otras agencias pueden encontrar estos influencers que al final salieron diciendo, pues soy yo lo que apoyo, yo estoy diciendo es algo a título personal y no hay alguien que me esté obligando, pero finalmente estamos viendo cómo salen estos contratos hacia los influencers por 200,000 pesos por un tweet. Y a mí no me hablaron, yo se los había dejado en 100. Mira qué tal. 200, ¿para qué quiero 200? Exacto, entonces ahí fue una ola de influencers hablando bien sobre las propuestas del verde, en donde también la ciudadanía comenzó con el voto limpio, empezó a salir también de que les mandaban SMS del verde, en donde... A mí me hablaba el negro Araiza, cuando estaba yo y decía, habla el negro Araiza. Y le hablaba yo, pero era una grabación. Yo le decía, negro, mándame saludos en la tele. No, era una grabación. Exactamente, todos yo creo que lo pudimos presenciar y sufrir, que a las 7 de la mañana hablaba el negro Araiza o hablaba el... A ti porque no te quería, a mí después de las 9 para no despertarme. A las 7 de la mañana hablaba. Bueno, que tenemos vamos a dar la recepción a una persona que viene de España y que nos da mucho gusto recibir. Doctora Raquel Martínez Sanz, profesora de la Universidad de Valladolid, España. Raquel, bienvenida, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué estás haciendo en nuestro país? ¿Qué estás haciendo en México y de qué nos vas a platicar? Bien, bueno, yo estoy en México haciendo una estancia de investigación. Como muy bien ha dicho, yo soy doctora en comunicación y, bueno, desde España también observamos de una manera muy intensa y profunda los movimientos sociales en la red, ¿no? Puesto que en el fondo no deja de ser un altavoz de todas las demandas sociales de los ciudadanos que en el fondo no ven reflejado en la política sus preocupaciones y sus necesidades, ¿no? Y que a través de las redes sociales pueden expresar... ¿Cómo es nuestra imagen en el exterior a través de las redes sociales, por ejemplo, en España? Sobre México. Sí, claro, nuestra imagen. Evidentemente, la imagen que llega es sobre todo la que proyectan sus políticos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues... ¿Corrupción? ¿Escándalos? ¿O qué? Sí, y sobre todo el tipo de políticas que lleva a cabo el gobierno, ¿no? No tanto se habla de la oposición, ¿no? De las alternativas al gobierno que existen, sino de sus políticas y lamentablemente, bueno, pues de los casos, ¿no? Bueno, pues narcotráfico, etcétera. ¿Eso es la imagen que mandamos al exterior? ¿Narcotráfico? O sea que estamos metidos en eso. Lamentablemente sí. Antes decían que nos estábamos colombianizando hasta que de Colombia nos dijeron, cuidado con el gentilicio, no empiecen a jugar. Pero ahora pues parece que ellos se están mexicanizando, no sé cómo se tenga que decir. Sí, ok. Bueno, en ese sentido, Nino, fíjate que efectivamente, ¿no? Tenemos una imagen hacia el exterior que es complicada porque además la forma en la que se usan las redes sociales en México es muy peculiar, es bien diferente a cómo se usa en el resto de Latinoamérica y hacia allá quiero encaminarme. México tiene la tasa de penetración de redes sociales más alta del mundo. O sea, de cada 100 personas que utilizan Internet, hay 98.3 mexicanos conectados a las redes sociales, o sea, prácticamente todos. Está muy por encima del promedio de Estados Unidos, del promedio de Europa, del promedio de Asia, o sea, las usamos más y además somos el país que más consume video. Pero si no tenemos wifi en toda la república y ellos sí tienen en todo el país. La mitad sí, por lo menos la mitad, entonces no nos podemos comparar con los gringos que la tienen en todo el país. Ah, bueno, sí, pero... Es que están diciendo que estamos abajo de ellos. No. Arriba de ellos, perdón. Sí, estoy diciendo que de cada 100 usuarios de Internet en el país, de cada 100 usuarios de Internet en el país, 98.3 tienen acceso a Internet, tienen acceso a las redes sociales, es decir, tienen un perfil en las redes sociales. Es decir, este promedio está muy por encima de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. En Estados Unidos anda por ahí del 72, 73%, es diferente.
Y la forma en la que las usamos digamos, ahí tenemos como varios canales. Porque, y esto es lo que hacia donde quiero llegar con lo que dice Raquel, la imagen que proyectamos, porque ahí estamos hablando de personas que están manifestándose y diciendo cosas a través de las redes sociales, y también tenemos a políticos que no han sabido utilizarlas. ¿Por qué no han sabido utilizarlas? Porque tienen un equipo que las utiliza. Y está mal, se están perdiendo una gran oportunidad de hablar uno a uno con los electores. Ahí lo que es la lógica del mundo físico, ¿no? Se llevan bots, es decir, se llevan acarreados virtuales a echarles porras. Y entonces... Ayer hubo una reunión de Hillary Clinton, que pues llegaron muchas personas a la isla allá en Nueva York, y el comentarista dice, estos no son acarreados. Yo creo que se refería a nosotros. Estos vienen por de su propio peculio, están pagando todo. Sí, y eso es lo que no han entendido, que los políticos mexicanos están tratando de construir un discurso en las redes sociales en donde están contratando agencias que les llevan como esa especie de acarreados virtuales que no sirvan para nada, ¿no? Sí. A ver, Octavio, te quiero preguntar una cosa y ya comentas lo que quieras en relación a lo que está pasando. Vámonos a Guatemala. En Guatemala yo no creo que tengan tan penetrantes sus redes. Están a punto de tumbar a un presidente. Sí. Por corrupción. Sí. Y si nos vamos a Chile, la Michelet dijo, fuera todos, sí, por corrupción. Entiendo Chile. Chile es así como un ejemplo para nosotros en muchas cosas. Sí. Y los estamos imitando. Pero Guatemala es nuestro hermanito chiquito de Centroamérica. Y está sucediendo lo mismo a través de las redes. Están a punto de tumbar a un presidente. Y nosotros, por más que le metemos a las redes en contra de un gobernador, o contra un presidente municipal, o presidente de la República, nadie se pela a nadie. Sí, es la partidocracia, ¿no? Los privilegios muy costosos que ha impuesto en términos de calidad de vida democrática de la nación, y la impunidad como una de las consecuencias inmediatas, ¿no? Entonces, la corrupción no es un atributo, yo pienso que sí es orgánica la subcultura tan negativa que es el PRI, pero además de ello, ha permeado a todos los partidos y a muchísimas instituciones, ¿no? Entonces, es difícil en un momento dado suponer que bastando con las redes sociales vas a superar una corrupción ancestral y también terriblemente arraigada, ¿no? Y luego con un fiscal... Entonces la estamos justificando. No, de ninguna manera. Digo, si está arraigada y no va a pasar nada... No, yo creo que sí. Ayer o antier o anteantier, Manuela, la nueva alcaldesa de Madrid, dijo, no voy a permitir corrupción a mis 71 años de edad. Y la aplaudieron. Sí, y aquí, bueno, pues tú tienes aquí a Virgilio Andrade, que no nos ha dado cuentas de la Casa Blanca, y los periodistas que fueron premiados por el tema que Watergate en su momento en Estados Unidos, que tumbaron a un presidente como Nixon. Sí. En el caso concreto de México, que dan a conocer la Casa Blanca, el equipo de Aristegui, pues son despedidos porque resultan incómodos en un momento dado al gobierno y a MBS Comunicaciones, ¿no? Es un ejemplo de lo costoso que nos resulta el derecho a la información en este país. Entonces, si no sabemos aprovechar las redes, estamos pajareando. Estamos experimentando, pero sabes que hay un aprendizaje bien importante. Además del caso del Bronco, que me parece muy puntual. El Bronco salió en todo el mundo de que era el ganador de las elecciones, pero en el mundo, o sea. Bueno, no tenemos Podemos, pero tenemos al Bronco, pero sí tenemos a Kumamoto en el caso de Jalisco. Sí. Y en el caso de Jalisco también tú tienes un estudiante egresado del ITESO, dedicado a trabajo social, que logra aglutinar a un grupo interesante de estudiantes del ITESO y del TEC de Monterrey para apuntalar con una cantidad muy reducida. Empezó con 18 y terminó con 200,000 pesos. Y la lección es el hartazgo de la partidocracia. Queremos opciones. Pero yo veía después tantos jóvenes en su entorno que yo decía, estos son los jóvenes contra los viejos, es un cambio generacional porque los dinosaurios no supieron qué hacer. Sí, sin duda. Hay un tema generacional en todo esto. La generación Z sabe utilizar muchísimo mejor los medios digitales y los políticos, en México por lo menos, no los comprenden. No piensan que las prácticas de acarreo y una serie ¿Que eso es más redituable? Sí, que perfectamente pueden seguir manipulando a los nuevos medios como si se tratase de los viejos medios, y la ingeniería social en todo esto es muy diferente, muy diferente. Julián. Exactamente.
Pues exactamente qué. Poniendo este tema sobre la mesa, es, como decía Rubén Darío, los partidos han intentado controlar el contenido que hay en Internet, pero desde un inicio Internet nació como esta, a lo mejor, panacea de libertad, y es un estandarte que han tomado las nuevas generaciones, ¿no? A lo mejor sí hay partidos o instituciones que intentan controlar el contenido, pero rebasa, ¿no? Rebasa principalmente por el hartazgo que tiene la gente. Ya no hay manera de controlar esto, y pues lo vemos que en este caso de Kumamoto, ¿no? O sea, una persona que es un ejemplo muy claro, que entiende muy bien qué es lo que... Y la cuestión, o sea, lo que sucede en las redes es que al final la gente sí tiene esa libertad de expresión, y donde las opiniones que a lo mejor son privadas, que le llega a una persona cercana, le van a llegar a la cantidad de personas que sean necesarias, ¿no? ¿Hay o no hay libertad de expresión en este país? ¿Hay libertad de expresión? ¿Sí la hay? ¿Sí la hay o no la hay? Sí, nada sí más hay sí o no. Sí, sí no la puede hay. haber medio hay libertad. No, sí la hay. Sí la hay. Entonces, ¿para qué queremos internet si tenemos libertad de expresión? Pero finalmente internet, o sea, por ejemplo, estadísticas dicen que 4 o 5 horas al día las personas se la viven metidas en las redes No, sociales. se habla de entretenimiento, que antes utilizabas para televisión, para escuchar radio, para leer un libro, que son muy pocos, y que ahora, bueno, las redes han rebasado todo eso, ¿no? Exactamente. Es más tiempo de tu entretenimiento. Pero la mitad del tiempo que las personas pasan en internet lo pasan en las redes sociales, y en las redes sociales es el lugar donde la gente se entera de política, de las noticias, de lo que pasó, de las tragedias, de los asesinatos, de todo lo que suceda es a través de las redes sociales, y es tan fácil Pero como ahí debes de discernir, porque te llega de todo. claro, Entonces, llega de todo. ¿Qué aceptas y qué no? Pero eso es lo que digo, finalmente o sea, por ejemplo, hay medios en las redes sociales que hacen como burla, hay como periódicos falsos, ¿no? Que hablan de temas que no son virtuales, y al final, por ejemplo... ¿Qué dijiste, Forbes? Te voy a decir ahorita a Junco que te mande a otro lado. Y la gente, o sea, esa es la cuestión, las críticas y las opiniones tienen una naturaleza ya demasiado libre, y la gente decide que le hace caso y que no le hace caso, pero entonces sí hay mayor información. Laura. Así es. Sobre todo que, aparte de que se dan cuenta de todo lo que les llega en cuestión de política, de educativo y demás, también se denuncia, ¿no? Esto que mencionaba de, por ejemplo, redes o personas como los supercívicos, que de repente denuncian la parte de los spots de los políticos, o de lo que no querían ver como basura política dentro de las calles, ¿no? Entonces es importante también saber que las redes a nivel ideológico están cambiando demasiado la perspectiva de las personas a cómo se parece los políticos. Que se tenga ahorita en este momento? Claro, de los 13 a los 30 años son personas que son las que más abundan en la red, ¿no? Y los demás siguen en los medios comunes. Las redes han sido... Los gringos manejaban que todos los que habían nacido después del 64 todavía hacían consulta con la televisión o con los periódicos, pero tocándolos. Sí. Y los libros leyéndolos, pero tocándolos también. Hay hasta cambios de uso, ¿no? Por Hay ejemplo, cambios. las redes sociales las puedes, y ocurre hoy con las generaciones más jóvenes, Sí. reemplazan los viejos servicios de correo electrónico, Ya. que son cuestión de otras generaciones, y la mensajería en sus relaciones la trasladan a Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces es anacrónico en un momento dado los servicios de webmail tradicional, y asumen nuevas funciones las redes sociales sustitutivas de la mensajería, por ejemplo, en los usuarios más jóvenes. Ajá. Tú y yo seguimos utilizando seguramente Gmail y las plataformas de correo como... ¿Nunca hablas por mí? Entonces tú, Sí. Si tú eres mayor, era mi maestra. Aunque se ría, digo, yo qué culpa tengo. De Sandro. Ah, de Sandra, sí. Octavio. Mi queridísimo Sandro. Perdón, Rodrigo Rodríguez. Sí, pues finalmente también vemos la segunda pantalla, que ya la gente está viendo
todo en la tablet o en el celular, y asimismo compartiendo toda su información sobre lo que está sucediendo a lo mejor en eventos tanto de música como electorales. Y pudimos ver en esta sesión electoral que aquí la gente se fue a la acción, ya no se quedó únicamente en comentarios, en likes, en estar ahí tal cual en las redes sociales o en internet tal cual, foros, sino fue a la acción, llegó a las urnas y emitió este voto que al final fue en donde empezó a haber una... Había una papeleta que circuló mucho, estaba la papeleta electoral, dice, ahora que los tengo a todos juntos, vayan y a su madre. Bueno, esa circuló pero brutalmente, porque se llegó a los 10. Totalmente, y así mismo también vimos lo de yo voto por Batman y una serie de memes y de fotografías que se subieron a la red, pero también cabe destacar que el mismo Facebook está otorgándole un premio al Bronco por uno de los políticos con mayor interacción en América Latina, con el 85% de esta interacción, y así mismo también la parte de sube un comentario y llegan prácticamente a 5,400 comentarios, shares, likes. Entonces es ahí en donde vemos que ya las redes sociales mundiales están volteando a México por este tipo de líderes, y asimismo se está dando una apertura de lo que está sucediendo. Estamos hablando del fenómeno en México. Exactamente. El Bronco. Así es. A ver, ¿y en España qué pasa? ¿Qué sucede? Algo muy parecido a lo nuestro, ¿no? A tenor, través de las redes. Claro, a tenor de esa fuerza, ¿no?, que indicábamos que tienen las redes sociales. Un ejemplo muy actual de España. Comentaba que hace pues unos días se ha podido configurar el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La nueva alcaldesa Manuela Carmena. Bueno, pues su concejal de Cultura ha durado 2 días en el cargo por unos tuits antisemitas, ofensivos contra el terrorismo. Entonces, aquí vemos cómo la población, ¿no?, los ciudadanos, pues podemos hacer que un político, rendir, ¿no?, intentar que rindan cuenta de aquello que hacen. Y por tanto también, pues aprovecho este foro también para reivindicar, ¿no?, la figura del profesional que gestiona las redes sociales dentro de instituciones, tanto públicas como privadas. Porque no sé si sucede aquí, ¿no?, pero en España la tendencia al principio era de que el becario, el último que llegaba, era el que se encargaba de, poner una entrada, un pequeño post, infravalorando, ¿no?, el poder y la fuerza que tiene. No, aquí todavía los becarios, perdóname. Los becarios todavía estamos en esa etapa, en muchos sitios y en muchos lugares. Sí. Donde si no es a través de los becarios no podemos ingresar. Sí, imagínate que en muchas secretarías y dependencias públicas dicen, pues tráete al de servicio social, tráete al becario, porque tienes 20 años, ¿no? Entonces eso significa que sabes moverle a las computadoras. Y no es así. No es así que nos hemos equivocado muchas veces en incluso hasta cómo deben leerse las redes sociales. ¿Cómo deben leerse? Es que las redes sociales no es una cuestión de números de grandes masas, sino de reputación, de sentimientos. O sea, no se trata de el que tenga el mayor número de menciones, el que tenga el mayor número de comentarios es el que gana. Por supuesto que no. O sea, el que tiene 2 o 3 millones de seguidores. Claro que no, eso no significa absolutamente nada en las redes sociales. Lo que tienes que fijarte es qué reputación es la que tiene, qué sentimientos es lo que provoca a la gente. Y eso es lo más importante. Laura, es catarsis. Usamos las redes como catarsis para sacar lo que tenemos. Está mal utilizado, y si es como un tipo de catarsis, es un mal uso en cuestión de que yo puedo expresar lo que yo siento, pero en este momento puedo decir una cosa y después ya cambio de opinión, y entonces es Pero la catarsis fundamentalmente no es que cambie de opinión, sino que lo que percibo, lo que siento, lo pueda yo explayar, ¿no? Claro, explota, pero realmente... Pueda yo gritarlo. Si ahorita salgo aquí y empiezo a gritar como loco, nadie me hace caso. Pero si me meto en las redes y yo quiero decir algo, Sí. ¿es una catarsis? Sí, es Sí, catártico. es una catarsis. Y es catártico porque también por una cultura muy arraigada, los medios de comunicación estaban cerrados a la ciudadanía, no hay conversaciones. Entonces, un fenómeno... Sí, no interactuamos nunca en los medios de comunicación. Yo cuando estuve en la radio y en la televisión, me mandaban lo que... Y yo decía, ay, gracias, y eso era todo lo que hacíamos.
Aquí el punto es que las palabras, los gritos se los puede llevar el viento, pero en redes sociales queda. Y Bueno, la gente le está tomando screenshots, está tomando pantallas para decir si borraste esto, si lo bajaste, aquí está una prueba contundente de que lo hiciste, y asimismo puede tanto poner a candidatos y a gobernadores como puede quitar y así tirar monarquías, tirar procesos y así a todas estas personas. No le hagas caso a lo de las monarquías. No, es que ya se preocupa después de lo que pasó con la infanta, no friegues, no vengas a decir eso. Y lo de la infanta no tiene nada que ver con las redes, ¿verdad? Ya es un problema familiar. Sí, pero se genera un debate. A ver, cuéntame, ¿qué pasó ahí? No, en el fondo, bueno, pues estamos acostumbrados, la monarquía siempre ha estado ahí, parece que, bueno, Bien tiene vista. que permanecer, evidentemente, y bueno, estas acciones que el rey ha tomado, bueno, pues en el fondo podemos opinar, y podemos decir lo que pensamos. Oye, cuando apareció la novia del rey, yo pensé que todo el mundo, no sé cuántos fans decían, qué guapa está la novia, Cuidado. Las redes, cuidado con las redes. ¿Y estudió en Guadalajara? Sí. ¿En la UDG? No, bueno, sí. De ahí sale gran parte de lo que hizo Guadalajara, Sí. lo que no hizo, y Ujú. le valió. Sí. Pero fue eso, ¿verdad? Bueno, para que vean los de Guadalajara. Sí, y es que fíjate que lo que estamos diciendo, tratando de decir aquí, es que las redes son una plataforma que sirve para hablar uno a uno. O sea, tú antes mandabas una carta a un medio de comunicación o al candidato. Era la parte epistolar que se Claro. utilizaba. No, y también en el noviazgo. Sí. Amada mía. Si estuviera yo cerca de ti. Ahora lo que haces es Espantoso, lo ¿verdad? cuestionas, ahora lo cuestionas tú al candidato o a la empresa o a quien tú quieras, uno a uno, delante de todos. Entonces la idea es generar este tipo de conversaciones. Fíjate que... Y Te esto platico ahorita una cosa que se me ocurrió. Ahorita, perdón la interrupción. Sí. Carlos Salinas de Gortari, candidato a la presidencia de la República. Entonces se deciden 3 conductores de radio. Fíjate, nada más iba a aparecer con 3 conductores de radio. En primer lugar, Pepe Gutiérrez Vivó. En segundo lugar, Pedro Fernández de Coni. En tercer lugar, Nino Canún. Y los otros dijeron, oye, ¿y nosotros qué, güey? No, nada más se aprobó 3. Y ya, eso era la comunicación de un presidente. O de un candidato a la presidencia. Y ese es el punto, que ahora lo puedes cuestionar públicamente. Esto en cuestión política es peligroso porque hace un año publiqué un artículo en donde veíamos cuál es el promedio de seguidores reales que tienen en las redes sociales los gobernadores. Entonces, El promedio de seguidores reales que tienen gobernadores es del 50%, 49% de hecho. O sea, es decir, digas. 1 de cada 2 es real en un gobernador. Y en Latinoamérica, y contando Estados Unidos, prácticamente todo el continente, los presidentes, el promedio de seguidores reales de un presidente es del 34-35%. Peña creo que tiene 5 millones, ¿no? Y Calderón tenía 3 o 4 millones. Bueno, de Calderón no tengo el dato, pero de... No, sí, cuando era presidente, él cuando llega a los 3 millones dice, ¡ay, gracias! Y fíjate que además Calderón tenía como una agenda digital muy, muy clara, ¿no? Medio ambiciosa, pero muy clara. Lo que sucede ahora con la agenda digital que tiene el presidente Peña, Es la estrategia digital. la estrategia digital nacional, es que en realidad no tiene es como una consultora, porque no tiene ni siquiera presupuesto. No, 4 millones, Peña. 4 millones. De esos 4 millones aproximadamente tiene reales como el 25%. O sea, 1 de cada 5. O sea, tú personalmente de lo que tienes que reducir una cantidad, porque nosotros que los inflas o qué. Son falsos. Pero ¿cómo consigo falsos? Yo necesito porque tengo muy poquitos y todo el mundo dice, este fue nadie. Los compro. Los compras. Son muy baratos. Pues no, que no era careo y no que las redes se quedan impolutas en eso. Y mira, Desde la campaña de Rubiel Ávila aparecieron bots, trolls y la compra en un momento dado de falsos seguidores. a ver cuánto costó. Sí, mira, Centavos de dólar. Sí. ¿Centavos de dólar? Está baratado, porque originalmente sí era una cantidad. Ay, te doy una lana y me compras 1 millón. Sí, Así que, pero como bien comentaba Rubén Darío, ese no es el objetivo. Y quien te pelea o que tengas 1 millón. Exactamente, es ahí en donde No hay tenemos interacción. que tener como el control de lo que realmente significan las redes sociales y de lo que te van a dar. Puedes tener 5 millones, pero si no interactúan contigo, si no te están teniendo esa comunicación, ¿para qué los quieres tener?
solo por un ego, solo por una... En las pasadas elecciones, la gran lección política a los partidos en el manejo de redes sociales la dio Soy 132. Es decir, en un momento dado la utopía de reconstruir a la sociedad, el tejido social a través de las redes sociales. Y dijeron en un momento momento Peña no va a llegar por ese 132, ¿no? Sí, porque de hecho, pegó y levantó durísimo. Si en un momento dado tú recorres el inicio del Viernes Trágico, la entrevista con Aristegui, y luego en un momento dado la visita a la Ibero, donde nuestro presidente se tiene que esconder hasta en el baño, sí. Si esto ocurre 3 semanas después, seguramente pierde las elecciones Enrique Peña Nieto. Porque controla la agenda nacional, todo el mundo habla de Soy 132, etc. Fue prematuro. 3 semanas después, es lo que han especulado algunos buenos amigos especialistas, cambia totalmente el mapa. Oye, dices, la Lubera no existe, claro. Dice que los candidatos a la presidencia de la República decían a todos lados menos a la UNAM. Pero la Ibero como que era un plan, ¿no? Sí. Eso parecía. ¡Era un plan! No, el TEC de Monterrey, la visita de López Obrador al TEC, donde estudiantes, maestros asustan al consejo del TEC de Monterrey. ¿Cómo están recibiendo también a López Obrador? A mí me parece que la pauta y el ejemplo lo pusieron las universidades privadas en las pasadas elecciones. Y 2 casos concretos, la Ibero y el TEC con la visita de López Obrador. Bueno, ya nos vamos. Sí, tú di lo que quieras. Como estás de visitar, vas a quedar más tiempo que quieras y si no se despide. ¿Qué ibas a comentar? Iba a decir que parte del problema en el que se sobreestime, ¿no?, el número de seguidores lo tienen los medios de comunicación tradicionales por reducir, ¿no?, por simplificar tanto la estrategia de comunicación a mirar cuántos seguidores reales tienen. Es decir, lo que tenemos que hacer es profundizar, ¿no?, y realmente dar a conocer el tipo de contenido, o sea, decir, primar lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Pero es así como complicado, ¿no? Y es la parte de profesionalizar a todos los que nos dedicamos hoy en día a las redes sociales y no solo tratar de vender estos bots y estos seguidores para llenar el ego de diputados y de gobernadores. Bueno, ya vamos, ¿no? Voy a pasar en unos momentos más. Usted me hace favor de escucharme. Vamos a estar con Alfredo del Mazo, que ya ganó su candidatura, ganó su diputación federal. Ayer le dieron constancia de mayoría y parece que va a estar en la línea en unos minutos más. No se lo prometo, pero me dicen que ya está por ahí Alfredo del Mazo en la línea telefónica. Vamos despidiendo. Rubén Darío Vázquez, profesor de la UNAM y columnista de la revista Forbes. Comentario final. Las redes sociales están en peligro de convertirse en una especie de reflejo de lo que sucedía hace muchos años con los medios controlados. ¿Por qué? Porque muchos políticos, muchas instituciones y demás están llenando las redes sociales de debates y de figuras falsas, están construyendo estrategias incorrectas que no permiten que fluya correctamente la comunicación. Mira, yo no sé el caso de Octavio, yo no voy a hablar en su nombre para que veas que sí lo respeto mucho. Pero yo en mi caso me siento emocionadísimo, emocionadísimo de estar viviendo este momento y de veras es así como algo que no puedo, no sé cómo entender las redes sociales. Yo estudié con jesuitas toda mi vida y yo de niño decía, ¿y cómo hará Dios para recibirlos allá arriba? Tendrá un aparato. Entonces cuando vi lo de la internet dije, pues he de tener internet, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Sí, que finalmente eso, ¿no? Hay un peligro de que en realidad el discurso político se tergiverse en las redes sociales por la forma en la que están actuando en este momento los partidos políticos. Muy bien, doctor Octavio Islas, investigador del TEC de Monterrey y de la Universidad La Salle. Tu conclusión, comentario final. Fue escenario de guerra sucia todavía en terreno de Solá, de Rendón y tantos asesores que han utilizado de manera muy negativa las redes sociales, el verde como bisagra del PRI para alcanzar en un momento dado control sobre el Congreso que demandaba Peña Nieto. Una cuestión muy importante, por ahí se comentó, reventar el modelo de comunicación política establecido por el IFE en su momento y que castigaba a las televisoras, ¿no? Fue parte de esta acción del buen tweet, ¿no? Sí. Y el fenómeno de los independientes, que auguran que quizá en próximos procesos, en lugar de la anulación del voto y el castigo, tendremos quizá nuevos movimientos en red que puedan en un momento dado involucrar a la sociedad
con opciones distintas. Yo creo que también se redujo el número de conferencias de prensa, ¿eh? Todo el mundo daba conferencias de prensa y ahora es más fácil a través de las redes. Sí. Con excepción de Choifet, que dio su conferencia de prensa. Entonces, un periodista, ¿saben que hay periodistas perversos y malos? Le dijo, señor secretario, ¿vos está a renunciar? Y casi se cae muerto. Y se salió, ya no, adiós conferencia. ¿Tú le preguntarías eso aquí? A Choifet. Choifet. Bueno, más de... A más del gabinete, a más del gabinete. Más de uno, ¿eh? A más de uno. Julián Escobedo, tu conclusión, tu comentario final. Pues hemos visto que ha habido un avance en el uso de las redes sociales. Estamos construyendo una nueva dinámica de política en México y creo que el caso de Bronco y Kumamoto es un parteaguas porque va a incentivar y va a alentar a las personas a que realmente pueden decidir y tomar decisiones en la política de este país. ¿Hay diferencia entre el 2012, la elección, y 2015 por las redes? Sí. O sea, la cuestión es, por ejemplo, que ahora candidatos independientes, Sí. candidatos que jóvenes ahora tienen voz y voto y pueden hacer O sea, algo. 2018 será diferente al 2015. Totalmente. O sea, esto lo deben de tomar en cuenta realmente los políticos, ¿no? Bueno, Laura Alicia Chávez, psicóloga social, ¿cuál sería tu comentario final y tu conclusión? Mi conclusión es que las redes sociales están haciendo un cambio y además están viendo una nueva perspectiva social de la comunicación. Entonces lo tenemos que ver como una forma de reflexión, de que se haga una sociedad crítica, reflexiva y que también sepa usar los medios de comunicación, ¿no? Que no estemos menos comunicados. Bueno, antes decían que en el caso de la televisión y la radio eran medios complementarios. Ahora, como podemos ver, la televisión, la radio y las redes sociales también como medios complementarios, sigue utilizando ese mismo término, porque McLuhan decía claramente, ¿no? Se complementan uno al otro. Entonces decíamos, los de la radio es más rápido porque es la inmediatez, pero las redes han reventado todo eso, ¿no? ¿Qué es de narrativas transmediáticas? ¿No? Son Exacto. ¿Qué? Sí, exacto. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Rodríguez, conclusión. Pues la ciudadanía está despertando y lo está haciendo a través Ya nos habíamos tardado, cara. Exactamente, a través de las redes sociales están siendo el canal para que estas personas estén cada vez mejor comunicadas. Y asimismo también exhortar a los partidos y a los independientes a que vean que el manejo de redes sociales es prioritario hoy en día. Oigan, les platico cuando yo entré a la radio, bueno, de tu edad, yo joven. Cuando entré a la radio me dijeron, prohibido tocar al presidente de la República. al ejército. No, bueno, pero ay, ¿por qué te adelantas? ¿Por qué me interrumpes? Empiezas a perder todo mi rollo. Oye, prohibido tocar al ejército. Prohibido tocar a don Fidel Velázquez, que es el líder de la CTM. Y yo decía, pues entonces aquí no puedo tocar pues, a los policías. Esa era la ley. Ah, y decían, y seguimos respetando la libertad de expresión de todos los medios de comunicación. Y entonces llegaba un secretario de Estado y te daba una hojita y él se quedaba con la otra y le decía, primera pregunta, y decías, tal, y él decía, primera respuesta, tal. Al final ni su madre ni la mía nos escuchaban, era en verdad terriblemente aburrido. Y tenías que echar 3 o 4 secretarios así. Entonces un día Gutiérrez, yo, Pedro Fernández Lecón y yo dijimos en Los Pinos que basta, ya es que era así como un insulto de que, ¿qué le tengo que preguntar y qué tiene que contestar? Y entonces, pues todo el mundo decía, mejor pongan comerciales, ¿no? Bueno, vamos a despedir a nuestra visitante. A ver si vienes más seguido, ¿no? Te vas a estar 2 meses y medio. Claro. Digo, aprovechando. Doctora Raquel Martínez Sanz, conclusión, comentario final. Bien, bueno, pues para cerrar el debate yo me atrevería a dar un consejo, ¿no?, a los partidos políticos y a sus líderes, en el que, bueno, pues la clave de las redes sociales está en escuchar, ¿no? Porque el ciudadano y el internauta lo que espera es una respuesta, un feedback y por tanto, bueno, pues esa interactividad. Muy bien, y le mandamos un saludo a Manuela. Claro que sí. Oigan, de veras, miren ese discurso, es sorprendente que una mujer de 71 años tenga esa facilidad de palabra. Estaba sentada y nada más levantaba la vista y boom, hablaba. Y volvía a ver alguna otra notita así como si fuera un acordeón y boom, y los aplausos, ¿no sabes? Yo me podía aplaudir, en mi vida la había visto. Oye, mucho gusto, muchas gracias. Encantada. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Por lo menos ya aprendimos de las redes mucho. Lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de vernos el día de hoy. Vamos a despedir a nuestros invitados. Y en la línea telefónica tenemos ya... ¡Ay, me mato! Ajá. Diputado federal electo del PRI, Alfredo del Mazo. Alfredo, mucho gusto. Hello. Alfredo, ¿me escuchas? Parece que tenemos un ligero problema. ¿Será que Carlos Slim no me quiere? No nos quiere a todos. A ti, a mí sí. Al de Forbes, ¿no? Porque... Ya lo bajamos. ¿Ya estamos? Parece que tenemos problemas, ¿no? Alfredo del Mazo. Hello. Vamos, parece que no. Parece que no. Bueno, pues muchas gracias. Lamentamos esto, pero ya sabe usted, cosas de la telefonía para que digamos que ahora sí, que ya no es preponderante, vamos a modificar y vamos a cambiar. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón.